Comenzamos nuestro despliegue de hoy con John Salley, el primero de los 10 jugadores que vamos a ver hoy. Ya sabéis, Salley, jugador estelar en los Bad Boys, fundamental en los 2 anillos del equipo de Detroit y que después jugó en infinidad de equipos. Jugó en Miami, jugó en Chicago, jugó en Los Ángeles Lakers y siempre aportaba minutos de calidad saliendo desde el banquillo para las posiciones interiores. También era muy famoso porque era muy dado a aparecer en entrevistas, en shows televisivos, en películas, haciendo papeles secundarios, y también aparece en un vídeo musical de Luther Vandross, en la canción Can I Take You Out Tonight, una gran canción de Luther Vandross. John Salley aparece interpretando a un amigo de Luther Vandross. Muy interesante la canción y os la recomiendo. Vemos las estadísticas de Salley. No superaba en ningún caso los 10 puntos por partido, pero era un auténtico dolor de cabeza para el pívot rival. Ponía muchos tapones, como podéis ver en la información que nos aparece en la parte de debajo. También cogía bastantes rebotes, teniendo en cuenta los minutos que jugaba. Jugador de Brooklyn y fundamental en todos los equipos por los que pasaba. Continuamos. Y lo hacemos con... ¡Atención! Eddie Johnson, al que vemos aquí en un gran estado de forma, como podéis ver, en los Seattle Supersonics. Ya estaba talludito Eddie Johnson en esta temporada, jugador que tuvo algún que otro problema con las drogas, pero se pudo recuperar completamente para el baloncesto. Y ya sabéis, alero muy anotador, le hacía falta un balón para él solo, y creo que Seattle era ya su tercer equipo. Había estado en Sacramento, donde ya veis que ya explota en su segunda temporada, y pasa a Phoenix, donde también tiene unos números espectaculares, como podéis ver, números que no se ven resentidos con su paso a Seattle, donde también mantiene unas cifras muy notables. Fijaos que ya, con todas las temporadas que llevaba en NBA, seguía manteniendo un 18,4, un promedio de 18,4 puntos por partido. Realmente llamativo, realmente notable. Continuamos con el tercer jugador de hoy. Y tenemos por aquí a Brian Howard. Como casi todos los jugadores que nos han aparecido de estos Mavericks de esta temporada, muy poco que decir. Era el peor equipo de la liga y estaba repleto de jugadores poco conocidos y de poca calidad. Y Howard era otro caso igual. Como veis, 4,9 puntos, jugador que había estado en Argentina, en CBA, y que en sus últimos partidos de esa temporada anterior había jugado un poco más con los Mavericks, pero nada destacable que podamos comentar sobre él. Continuamos, y nuestro siguiente jugador es, atención, Isaiah Morris. Isaiah Morris, nada que decir, diría que no tuvo una trayectoria ni corta ni larga, ni todo lo contrario en NBA. Quizás Detroit lo fichó por su nombre. Vemos que había estado en 2 universidades diferentes, sin tener unos números muy llamativos, número 37 del draft, y poco más que comentar sobre este Isaiah Morris. Proseguimos y lo hacemos con Frank Johnson, base de los Phoenix Suns y que era
el reemplazo de Kevin Johnson. No tengo mucho más que comentar sobre él. Era un jugador que no era malo, pero tampoco tengo un recuerdo así para comentar ningún dato extra más. Así que vemos la trasera y vemos que ya había tenido una larga trayectoria, primero en NBA, donde era un base con unos números bastante aceptables, y posteriormente se marcha a Italia, donde había estado durante 3 temporadas. Y ahora volvía de nuevo a la NBA, en este caso a Phoenix. Proseguimos. Y lo hacemos con, atención, Rick Mahorn. Otro bad boy, segundo bad boy que nos aparece en este vídeo. Y los New Jersey Nets fueron uno de sus últimos equipos. O quizás estaría por decir que probablemente, si no fue el último, estaba cerca de ser el último. Jugador muy duro, un jugador muy duro, con la lengua muy suelta, tanto dentro como fuera de la cancha. Si recordáis, salió de muy mala manera de Detroit. Detroit lo incluyó en el draft de expansión, se marchó a Minnesota, ahí no estaba contento, iba a ser una bomba de relojería, así que de Minnesota, si no recuerdo mal, lo mandan a Filadelfia y ya no volvió a tener el rendimiento que había tenido en los Pistons. Los Pistons era el equipo ideal para que Mahorn desarrollara su juego. Vemos que comenzó su carrera en Washington, aunque todos lo recordamos como jugador de los Pistons, y había estado 2 años en Filadelfia y después se marchó a Italia. En ese año en Italia, en esa 91-92, había mucha estrella de la NBA en la liga italiana. Y ahora, tras ese año en Italia, recaudando algunos ahorrillos para los años venideros, Mahorn volvía a la NBA y en este caso a los New Jersey Nets. Probablemente jugase poco, tenía por delante, entre otros, a Derrick Coleman, así que no creo que jugase demasiados minutos. Continuamos y lo hacemos con la mejor tarjeta del día de hoy, nada más y nada menos que Scottie Pippen, el escudero, aunque eso no le gustara que se lo dijeran, el escudero de Michael Jordan. Por cierto, os recomiendo el vídeo de nuestro canal en el que hablamos, entre otros, del libro Unguarded de Scottie Pippen, en el que cuenta infinidad de historias sobre su vida. Vamos a ver las estadísticas del bueno de Scottie. Vemos que su progresión era ascendente hasta el punto de que este era su segundo año como All-Star y, como veis, también era su primera temporada superando los 20 puntos por partido y creciendo en todos los aspectos estadísticos. Fijaos, 572 asistencias, una cifra altísima para un alero. También lo tenía fácil, sabía a quién asistirle para que anotara. Tenía no solo la opción de Jordan, sino probablemente la opción, por ejemplo, de Paxson, que estuviera desmarcado, o la de Horace Grant, que tampoco era manco a la hora de anotar. Y era el único jugador de la NBA en promediar 20 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. En esa época, esos promedios eran muy notables porque no era la época actual en la que coger rebotes era más sencillo de lo que es ahora para un jugador de su estatura. Continuamos y lo hacemos con Lee Mayberry, base de Milwaukee Bucks, selección del draft de ese año. Vamos a ver qué estadísticas traía de la universidad. No estaban mal las estadísticas de Mayberry en la universidad,
Su mejor año fue su cuarto año, lo cual era bueno a la hora de ser seleccionado en el draft, número 23 del draft. Se prodigaba notablemente desde la línea de 3, sin tener un tiro especialmente bueno de 2. No estaba mal, no está mal, sí, se acerca el 50%, que para un jugador bajito no está mal. Y continuamos. Y lo vamos a hacer con Tony Campbell, que creo que también es la segunda tarjeta que vemos de él. Lo vimos también a su paso por los Timberwolves. Creo que es justo cuando había cambiado de Minnesota, que fue su mejor equipo, a los New York Knicks. Jugador muy dotado en el apartado ofensivo, se le daba muy bien anotar. Su primera etapa en los Lakers no fue especialmente buena, tuvo pocos minutos, debería haber tenido más, habría sido útil como jugador de banquillo en aquellos Lakers. Y en New York era un equipo más complicado que Minnesota, no tuvo el mismo rendimiento que en los Timberwolves. Como veis, primero juega en Pistons, es traspasado a los Lakers, donde tiene un inicio notable en esos 13 partidos. Y, claro, 13 partidos que probablemente sufriese algún tipo de lesión, porque los números son buenos, pero o bien eso, bueno, no. Vendría de CBA, probablemente vendría de CBA. Es lo más probable, y por eso fueran esos 13 partidos en la 87-88. Y veis que se marcha a Minnesota y explota absolutamente como anotador. Aunque también cabe mencionar que esa explosión tuvo un posterior lento declive. Fijaos que pasa de 23 a 21 y después a 16 puntos por partido. Proseguimos y aunque este sea el 10º jugador, vamos a tener un bonus y vamos a ver alguno que otro más. Y atentos porque otra vez hay que parar las máquinas. Ojo, ¿a quién tenemos por aquí? Nada más y nada menos. Alonzo Mourning, uno de los mejores pivots de su época. Además, contaba con el handicap que no era un 7 pies, era un jugador más de la estatura de Moses Malone, pero ya sabéis la garra que tenía Alonzo Mourning, y con esa garra, con ese ímpetu, era capaz de jugar cara a cara con cualquier pivot de la época. Se llamase Ewing, se llamase Olajuwon, se llamase O'Neal, siempre lo daba todo. Tuvo una etapa inicial muy buena en Charlotte y después también tuvo años muy buenos en Miami. Aunque ya sabéis, tuvo problemas de salud, le tuvieron que hacer un trasplante y volvió a jugar después de ese trasplante. Realmente un jugador admirable y que seguro que os pasa como a mí, os encantaba. Estoy seguro de ello, que Alonzo Mourning os encantaba. Fue la última versión de los Moses Malone. Ya cuando Mourning se retiró, esa especie se extinguió por completo. Aquí vemos sus estadísticas en Georgetown, en la fábrica de pivots. Número 2 del draft, porque evidentemente el número 1 fue Shaquille O'Neal, al que vimos en un vídeo reciente. Y muchas veces, otra cosa que quiero comentar, sí, me hace mucha gracia cuando comparan a Adebayo con Alonzo Mourning. Me retuerzo de risa por el suelo, porque hay veces que las comparaciones son odiosas, pero Adebayo en esta época de la que hablamos jugaría de 4 o quizás de 3. No sé si de ala pivot o de alero. No daría para más. Adebayo, la comparación me parece realmente ridícula. Se parecen en que ambos jugaron en Miami y poco más.
Y continuamos porque ya esto está llegando a su fin. Tenemos la última tarjeta de la colección, que es este jugador llamado Robert Verdun. Sinceramente, ningún recuerdo sobre él. Creo que sería a lo mejor su única temporada en NBA y tampoco creo que tuviese una carrera destacable a nivel europeo. Probablemente buscaría algún trabajo como ejecutivo. Vamos a ver la trasera. Vemos que venía de la Universidad de St. John's, la prestigiosa universidad neoyorquina. Básicamente jugador de tipo defensivo. Fijaos que había puesto 7 tapones en un partido, estaba cercano a los 7 pies, pero creo que su carrera no dio mucho de sí. Y con este Robert Verdun termina esta maravillosa colección que hemos visto, y vamos a ver las dos checklist finales. Tenemos por aquí la checklist de la 199 a la 248, donde podéis ver todos los jugadores de la colección entre estos dos números. Aquí vemos la trasera de la 249 a la 297 y la tarjeta que cerraba esta colección con los jugadores del 348 del 298, eso es, del 298 al 396. Y si creéis que esto es el final, estáis muy equivocados. Falta la apoteosis final, el acabose, el último vídeo que culmina esta colección y quizás el más importante de todos. No os lo perdáis.